tardes. Nosotros estamos con el maestro Fernando García, el cual es un fotógrafo multidisciplinario, y les haremos las siguientes preguntas. ¿Qué es la fotografía para ti? Bueno, en la actualidad la fotografía significa muchas cosas, porque la fotografía ha tenido muchos usos, digamos, históricamente ha tenido como diversos usos y aplicaciones, desde la fotografía como documento, como evidencia, como reportaje, como registro, ¿no? O sea, y la fotografía como arte, sería uno de esos, ¿no? Entonces, para mí la fotografía tiene toda esa carga histórica, pero además tiene en la actualidad una connotación especial porque digamos que la fotografía en nuestros tiempos se ha convertido como en un proceso que está al alcance de todo el mundo, de manera cotidiana, en sus bolsillos, con los teléfonos. Entonces, esta noción como más tradicional de el fotógrafo como el que tiene a su alcance los recursos y es el que puede ejercer la labor de fotógrafo, pues ya se disolvió, o sea, eso ya está al alcance de todo el mundo. Entonces, la diferencia que hay ahorita entre un fotógrafo, digamos, profesional y un fotógrafo amateur, o el común de la gente que tiene acceso a la fotografía, está sobre todo en los discursos que articulan, ¿no? en la clase de foto que logra y las intenciones que tiene con esas fotografías, ¿no? Entonces, en mi caso específico de lo que yo trabajo, la fotografía muchas veces significa un recurso que está como en el camino para lograr cierto producto o cierta pieza. Pero me gusta mucho pensar también alrededor de la fotografía y lo que está sucediendo en la actualidad porque es muy interesante. Hay quien ha dicho que la fotografía ya se murió como tal y que lo que tenemos ahora es una cosa como postfotográfica, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión más amplia. Ok. ¿Qué te ha llevado a seguir en la fotografía? Muchas veces yo pienso que el dispositivo fotográfico se enlaza con múltiples medios y recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fotografía por sí misma puede ser un medio muy potente de lograr imágenes y de lograr discurso. Pero también muchas veces la fotografía se combina con otros recursos. Por ejemplo, yo lo utilizo para animar, por ejemplo, ¿no? O sea, utilizo una cámara fotográfica que está montada a un artilugio ahí para dejarla fija. Por ejemplo, puedo utilizar objetos que fotografío y voy intercambiando o modificando. Y entonces lo que logro al final es un video, pero que tiene un componente fotográfico muy importante, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo pienso que sigue siendo muy vigente como uno de los principales medios para lograr imagen y lograr discurso. Yo hace poco con unos colegas estábamos discutiendo alrededor de justo enseñar arte y cómo en las escuelas tradicionales de arte se consideraba que el dibujo era como la base de todas las otras disciplinas o lo que podías lograr, ¿no? Como que tenías que aprender primero a dibujar para luego hacer pintura, escultura o cualquier otra cosa. Y yo creo que en la actualidad esa noción se ha extendido, es decir, en la actualidad alguien no necesariamente que dibuje podría llegar a hacer arte si puede tener este uso de los dispositivos. O sea, puede ser un buen fotógrafo, ¿sí? Sin dibujar y sin tener esa habilidad del dibujo, y con los dispositivos también ejercer como la visualidad y la composición y toda una serie de factores que te pueden llevar a generar obra de arte. Y entonces yo creo que es muy importante el dispositivo por eso, porque es fundacional, es decir, como una especie de base a partir de la cual puedes construir más cosas. ¿Qué herramientas, procesos digitales, mecánicos, químicos son importantes para tu desempeño? Yo trabajo sobre todo salidas digitales, pero comencé trabajando con fotografía analógica, con rollos y película y químicos. Y hay algo curioso porque brinqué a lo digital, luego hice como foto digital mucho tiempo, pero en la actualidad estoy empezando a también incorporar como de nuevo recursos fotográficos analógicos, pero por razones muy específicas. Por ejemplo, estoy trabajando con una cosa que se llama fotografía estereoscópica, que es, nosotros tenemos una visión estereoscópica que se logra con nuestros dos ojos, ¿no? Y entonces eso nos da una profundidad, un sentido de profundidad en la visión.
Entonces, uno puede generar, digamos, imágenes telescópicas de dos imágenes, y luego con un dispositivo se puede hacer que una imagen vaya a un ojo y la otra imagen vaya al otro ojo, y entonces engañamos al cerebro y vemos esa imagen en 3D. Entonces, como estoy trabajando también empezando a trabajar con algunas ideas para realidad virtual, en la realidad virtual justo hay ese efecto, es decir, hay una visión estereoscópica. Y me interesa mucho explorar, por ejemplo, me hice de una cámara antigua, rusa, se llama Sputnik, que es una cámara que era pues, una cámara estereoscópica. Lo que sucede es que es una cámara que tiene dos lentes, y cuando la obturas, pues los dos lentes al unísono se activan, entonces se obtienen dos imágenes juntas. En el negativo, que es un negativo de 120, siendo un poco más grande, pues las dos imágenes, el par estereoscópico queda junto. Y entonces eso, no solo es como retomar lo antiguo, sino que además ese tipo de dispositivos en la actualidad son muy difíciles de tener o de encontrar, ¿no? Entonces es como la combinación de tener un dispositivo que ya no existe y un material que es, en términos de imagen, con mucha calidad, ¿no? O sea, un negativo de 120, el tamaño 120 después tiene un montón de calidad, ¿no? Sería como el equivalente a una de las mejores cámaras digitales de la actualidad, en términos de calidad. Entonces esa combinación me resulta muy interesante, por eso estoy retomando lo analógico. Qué bueno. ¿Tienes más campo de acción laboral aparte de la fotografía? Pues yo me desempeño en dos cosas principalmente, que es lo académico, que ocupa mucho de mi tiempo, más del que quisiera a veces, y la creación, ¿no? Entonces, enseño artes y estoy produciendo a un cierto ritmo, exploro, me gusta como estar creando, y sí podría decir que mi otro campo laboral es lo académico, pero como te decía al inicio, no solo utilizo la foto, utilizo un montón de recursos, entonces pues yo siempre lo veo como una especie de paleta, ¿no? Como un conjunto de cosas que puedo utilizar. Entonces a veces puedo echar mano de la animación, a veces puedo echar mano de la electrónica, a veces puedo echar mano de la computadora y la programación, y luego la foto o el video en tiempo real. Es decir, hay como un montón de cosas que puedo estar utilizando, y eso es muy divertido para mí, como tener todos esos recursos a la mano. Qué bueno. ¿Qué es un buen fotógrafo para ti? Es una pregunta complicada, pero depende desde luego qué tipo de fotografía esté haciendo, ¿no? Porque no sería lo mismo un buen fotógrafo en términos de la foto documental, por ejemplo, a un buen fotógrafo en términos de la fotografía artística, de la foto construida o es decir, dependiendo como la finalidad, pues se valoran unos aspectos u otros, ¿no? Entonces, pero si lo tratara de ver como en común, como lo que en común debería ser importante, pienso, para un buen fotógrafo, tiene que ver desde luego, con contexto, es decir, el propio dispositivo como tal no hace la fotografía, ¿no? O sea, aunque suene paradójico, lo que hace la foto es el contexto. Es decir, la relación que establece el fotógrafo con un cierto contexto, ya sea que esté documentando algo y entonces va a ese contexto y explora la realidad y entonces empieza a atrapar imágenes ahí, o va a un estudio y construye algo específico, o en un laboratorio o en un taller, y construye algo específico para fotografiarlo, pero al final de cuentas termina siendo como una especie de cosa contextual. O es retrato y son personas específicas con las que hay una relación, una empatía y una complicidad para lograr una foto. Entonces, para mí un buen fotógrafo siempre tiene como la capacidad de establecer ese vínculo con un cierto contexto para producir las imágenes, ¿no? Esa sería como una de las cualidades que pienso que puede ser común a todas las clases de fotografía. ¿Cuál es su fotografía favorita? ¿Artística, documental o...? Sí, pues estoy más cercano, diría, a la fotografía artística, pero también debo decir que pues, la fotografía artística desde luego se nutre de un montón de otras cosas. Es decir, también la foto documental, los fotoreporteros y Magnum y no sé, un montón de gente que ha estado documentando la realidad, a veces la realidad más cruda, tiene una repercusión muy importante como la producción artística. Pero además, inclusive en el arte, también es importante como asomarse a otros usos de la imagen que no son los artísticos, por ejemplo la publicidad o bueno, hay como los artistas tienen como esta naturaleza
de entrometerse y robarse las cosas. Y entonces, pues hay usos fotográficos, no artísticos, que nutren al arte de alguna manera. Sí. Si tuvieras que permanecer en una semana en una isla desierta, ¿qué equipo o proceso fotográfico sería el favorito y necesario, indispensable para aquí? ¿O cuál te llevarías? Ya, o sea, sería como la situación en la que no tengo nada más que lo que decida llevarme. Sí. Como que le gustaría llevarse a esa isla desierta. Pues yo pienso que sería como muy práctico, llevaría una... es complicado. Llevaría una cámara digital con mucha pila o algo que pudiera, como un generador, un cargador de pilas solar o algo por el estilo, para que no se me acabara la pila, y una computadora portátil. Porque pienso que ahí tendría como gran parte del espectro de lo posible. Esa es una de las ventajas de nuestro tiempo. Nosotros tenemos, en las computadoras es como si tuviéramos llevar nuestro laboratorio con nosotros, ¿no? Es decir, ahí podemos ver la imagen, modificarla, afinarla, transformarla. Y muchas veces, inclusive muchas veces utilizo la cámara, inclusive conectada a la computadora y administrada desde la computadora para procesos más específicos, pero creo que esa combinación es muy potente, como computadora, cámara, creo que sería lo que yo haría. Bueno, muchísimas gracias. De nada, un gusto.